voz de los obispos. Voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Saludos cordiales de su amigo, hermano y pastor, Monseñor Faustino Burgos Prisman. Soy obispo de la diócesis de Baní y secretario general de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa, La Voz de los Obispos. Nos pueden seguir a través de una serie de emisoras en la red de emisoras católica, UDECA, a través también de nuestras plataformas digitales. En este su programa, La Voz de los Obispos, tenemos un hermoso contenido para todos y cada uno de ustedes. Vamos a tener y compartir con ustedes lo que ha sido el preencuentro o la preparación anticipada de ese gran encuentro nacional de pastoral a celebrarse en el mes de octubre. Los días 19 y 20 de este mes hemos estado reunidos los vicarios generales de cada diócesis, los vicarios adjuntos, agentes de pastoral, también con algunos de nosotros los obispos para ir perfilando lo que será nuestro encuentro nacional de pastoral en el mes de octubre. Quédese con nosotros y disfrute de este su contenido. Voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Gracias por continuar en sintonía con nosotros en este su programa La Voz de los Obispos. En este bloque vamos a presentar a ustedes lo que fueron en ese preencuentro del Instituto Nacional de Pastoral las intervenciones de nuestros obispos, también del director del INP, del presidente del INP, Monseñor Santiago Rodríguez, del director, el padre Francisco Jiménez, cariñosamente Cualo, y también la intervención de algunas hermanas y laicos que son responsables de algunas de las comisiones nacionales de pastoral. También vamos a escuchar la homilía que pronunciara el obispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán. Disfrutemos. Queridos hermanos y hermanas todos, sean bienvenidos a nuestro preencuentro nacional de pastoral. Qué alegría ver tantos rostros conocidos y también rostros nuevos. Hoy no estamos aquí por casualidad. En primer lugar, tanto la programación como la convocatoria de la Iglesia y del Instituto Nacional de Pastoral ha preparado este preencuentro para ya irnos dirigiendo y conduciendo por los caminos que el Espíritu Santo nos va iluminando y nos va guiando. Por eso no estamos aquí por casualidad. Nos hemos reunido porque compartimos una misma fe y el mismo deseo de hacer presente el amor de Dios en medio de nuestra comunidad eclesial. Gracias a cada uno de ustedes por regalarle este tiempo maravilloso al Señor y a sus hermanos. Es la mejor ofrenda que podemos como bautizados hacerle al que nos ha bautizado. Regalarle un tiempo de calidad, de amor al Señor y a nuestros hermanos. A menudo, el día a día, las preocupaciones y el trabajo nos cansan y nos pueden hacer sentir que caminamos solos. Pero este espacio es exactamente lo que compartimos y lo que necesitamos. Es lo contrario. Es un espacio refugio. Es un espacio también de acompañarnos y de animarnos, motivarnos unos a otros. Nuestro momento para recargar el espíritu
y recordar por qué hacemos lo que hacemos, o recordarnos, este es el momento, este encuentro también tiende a esta parte, después de un camino recorrido, de una programación, para recargar el espíritu y recordarnos lo que hacemos y por qué lo hacemos. El sínodo sobre la sinodalidad está orientando hacia una revisión general del modo de ser y hacer iglesia. Un cristiano, un bautizado y más un vicario de pastoral, un obispo, un sacerdote, un laico comprometido o religiosas, que está aquí usted, hermana, por lo menos para salvar la especie, ¿verdad? Ah, veo otra por aquí. Ah, otra también. Ah, qué bueno que están ahí. Muy bien. Así es que pónganse claras, hermanas. Sí. Entonces, decías que el sínodo de la sinodalidad nos está orientando hacia dónde vamos y precisamente nos invita a mirar ese modo de ser y hacer iglesia. No porque se pensara en una forma ideal futura, sino porque se entraba en el proceso de una coedición de una iglesia sinodal. Y así, parafraseando la expresión de este gran teólogo Karl Rahner sobre el Vaticano II, dice: este sínodo ha sido una realidad importantísima porque el sínodo de la sinodalidad nos hace ver y entender a una iglesia renovada. Como él expresó en aquel tiempo del Vaticano II. Él comentó el Vaticano II, no el sínodo de ahora, sino como comentó el Vaticano II, diciendo la importancia en ese momento que revertía la apertura del Concilio Vaticano II, diciendo: ya la iglesia está abierta a diferentes orientaciones y no es una iglesia que va a responder a la iglesia europea solamente, sino que tenemos que mirar a una iglesia abierta al mundo. Recuerden la interpretación de los signos de los tiempos. He titulado estas palabras de la siguiente manera, como modo también de motivación: un pueblo en marcha, una reforma necesaria. Hoy se hace evidente y urgente la necesidad de retomar, profundizar y madurar la visión eclesiológica del Vaticano II, de ser el pueblo de Dios peregrino en la historia y a la llamada pastoral de la renovación constante. Esta llamada a la renovación está guiada, por supuesto, por el Espíritu Santo. Es totalmente la verdad que cada bautizado ha de entender, que este llamado no es fruto de un capricho, ni de unos cuantos, ni del Papa Francisco, que entonces comienza con este llamado a la Iglesia Universal a reformarse, a renovarse, a pensarse a sí misma, sino más bien el Espíritu Santo. Por eso lo llamó él el protagonista de todo este proceso. Este proceso de renovación de nuestra iglesia, de este caminar junto, de este estilo nuevo de ser y hacer iglesia, es obra del Espíritu Santo, que va guiando y va soplando y va iluminando en cada momento según
Él le parece, con quien Él quiera y a quien Él también en ese sentido manifieste. Demos, por ejemplo, una miradita en aquellos años de los 60 y uno empezando ahí con este papa, aparente un papa de transición, y al mismo tiempo este llamado a la iglesia a decirle: hay que abrir las puertas, hay que abrir las ventanas, hay que dejar que entren nuevos aires, hay que hacer esto, porque si no, no vamos a responder. Y ya después entonces estos llamados que decía con las diferentes constituciones, especialmente la Lumen Gentium y la Gaudium et Spes. Esto nos lleva, mis hermanos y hermanas, a reconocer la sinodalidad como una dimensión constitutiva y constituyente de la iglesia, que implica a un nuevo modelo de relaciones eclesiales. No es simplemente conocer, pronunciar, esto es un tema de vivir. Esto implica a la misma iglesia, a nosotros, a comprender que realmente necesitamos un nuevo modo, modelos de relacionarnos como iglesia. La sinodalidad, así comprendida, impulsa un modelo eclesial que parte de las iglesias locales para llegar a la iglesia universal. Si ustedes se dan cuenta, o mejor dicho, todos fuimos parte de este proceso, se comenzó a hacer la consulta a las iglesias particulares para después hacer este gran encuentro con la Asamblea General, y entonces a raíz de los resultados, entonces se comienza la iglesia cabeza con el Papa y los conciliares a trabajar este tema a raíz de una consulta, de una mirada a las iglesias particulares. Las iglesias particulares que no tuvieron la oportunidad o que no trabajaron el tema, todavía estamos a tiempo, como dice, o mejor dicho, es el llamado justamente que en este preencuentro nosotros hemos pensado y al mismo tiempo nos hemos convencido de que tenemos que seguir haciendo un llamado especial como iglesia, como Instituto Nacional de Pastoral, como comisiones, a mirarnos como iglesias particulares para que realmente podamos llegar a esta dimensión propia que nos pide la Iglesia Universal. La iglesia como realidad socialmente constituida o construida se representa continuamente a través de las interacciones de sus miembros. De ahí que la iglesia sea un sujeto en evolución. La iglesia, sujeto en evolución. ¿Cómo pensar la iglesia en sujeto? Sí, porque ¿quiénes conformamos la iglesia? Nosotros. ¿Y qué somos? Sujetos. Y cada sujeto, cada persona está llamado a evolucionar. Y más, lo que más adelante veremos en este tiempo que estamos nosotros. Estamos en un tiempo que necesariamente tenemos que evolucionar. Por eso, esta imagen de iglesia, sujeto que evoluciona, cuya fuerza motora reside en la correlación de sus dinámicas comunicativas internas de su propia constitución como tal. Es decir, ese dinamismo, ese desarrollo, ese llamado a evolucionar es con sus propias herramientas. Por eso hay personas a veces que tienen miedo a estos llamados porque entienden que vamos a quitar la base de la iglesia, es decir, sus principios, su realidad que es inamovible en ese sentido. Hay cosas que, como se dice, no se tocan, pero eso no significa que no evolucionemos. Recuerdo un profesor que tuve en Roma,
en moral específicamente, y él escribía este libro que decía, los valores morales también evolucionan. Es decir, no se cambian, pero sí están llamados o sujetos, dependiendo, a evolucionar. Entonces, esto es importante, queridos hermanos. Iglesia, sujeto en evolución, cuya fuerza motriz reside en esa correlación dinámica de sus mismos miembros para evolucionar, de sus mismos miembros. Es con nosotros que tiene que rodar. Somos las ruedas de esa evolución o de ese camino. Ahora bien, estamos claros que no basta con sustituir un modelo de iglesia, por ejemplo, el tridentino. No, porque este modelo de iglesia desfasado, un modelo de iglesia pasado, es decir, obsoleto, no venimos a criticar el modelo de iglesia que somos y jamás podemos criticarlo. Una persona que quiera crecer y evolucionar en ese sentido no puede mirar, no puede tener esa mirada así negativa, es decir, quítate tú para ponerme yo, que es precisamente lo que caemos muchas veces, o es la tentación al interno de los grupos, de los movimientos, de las pastorales y de la iglesia. Esto no funciona porque es Dayana la que está ahí en ese lugar. Si quitamos a Dayana, esta joven que está aquí, la secretaria de Cirilo, si quitamos a Dayana y ponemos a Kirsi, entonces la cosa va a funcionar. No es ese el llamado que estamos haciendo, ni que la iglesia en ese sentido pide o nos pide desde esta dimensión sinodal. Estamos claros que no basta con sustituir un modelo. Es más complejo y exige una transformación profunda en la visión compartida de la iglesia, en las relaciones comunicativas y participativas de la misma iglesia, desde la catequesis hasta la liturgia y la formación de todos sus agentes de pastoral. Es ahí donde tenemos que ir. No, ese modelo de cambio no es de uno hacia otro, sino de forma de hacer crecer y dinamizar nuestra iglesia, desde la dimensión catequética a la liturgia y de la liturgia a toda la formación de la iglesia. De verdad, ya como dijo Monseñor, este es un espacio para compartir una misma fe, mismo sentir, espacio de animarnos y acompañarnos unos a otros. O sea, este no es un espacio de queja y conflicto, ni tampoco discusiones estériles, sino caminamos juntos y queremos acompañarnos para recordar lo que hacemos y lo que somos, para pensar juntos el modo de ser y hacer iglesia. Y nos hizo una llamada muy bonita, que con eso yo quiero comenzar. Urge una renovación eclesial, guiada, motivada, movida por el Espíritu Santo. Y 3 elementos claves ahí: nuevos modelos, nuevos modos de relaciones eclesiales. Nuevos modos de relaciones eclesiales. Una iglesia sujeto en evolución, que ya el Concilio de Trento decía, la iglesia siempre reformanda, en movimiento. Y esto puede traer, por supuesto, que tenemos al caminar, podemos encontrar algunas espinas, nos podemos cansar, algunos tropiezos, porque largo es el camino, ya lo decía el profeta Elías, y es parte, yo diría, esencial, porque seguimos a uno
que murió en la cruz y resucitó por todos. O sea, no hay nada visto desde la fe que sea de triunfalismo, sino que todo también tiene que pasar por el duro momento de la cruz. Yo quise, antes de decirle un poco sobre el objetivo del encuentro, volver allá al concilio plenario. Señores, de lo que estamos aquí, yo creo que podemos contar la gente que vivió ese proceso en la iglesia. Está Monseñor Grullón, está Santo, está el Padre William, está Fray aquí, está Freddy y bueno, Monseñor, no creo, Monseñor, yo estuve de lejos, o sea que la mayoría de nosotros desconoce y hay que volver a la fuente, Entonces yo quise volver a la fuente y les invito, porque a veces nosotros tenemos tantas discusiones banales, pero no nos vamos a la fuente donde brota todo y entonces eso hace como que nos perdamos. Hay que volver a la fuente, eso dijo el Concilio Vaticano II, no fui yo que lo dije, volver a la fuente. Y nos hace falta volver a la fuente. Por eso yo volví a la fuente, para que entendamos mire, refresquemos la memoria sobre el Plan Nacional de Pastoral. En el número 838 dice: por iniciativa de la Conferencia del Episcopado Dominicano, cada año se celebrará un encuentro nacional de pastoral. ¿Para qué? Para trazar las líneas, oigan bien, las líneas de la iglesia en la República Dominicana. Las líneas para un periodo determinado de tiempo para guardar la unidad y dinamizar este quehacer. Las líneas por un periodo determinado para guardar la unidad y dinamizar este quehacer. 838. Lo único que yo destaqué ahí en rojo fue ese párrafo, pero después todo es textual. Después ustedes lo buscan. ¿Cuál es el procedimiento general? Dice en el 839, el procedimiento general en la elaboración del Plan Nacional y de sus etapas anuales es el siguiente. Primero, un encuentro nacional para evaluar el trabajo realizado y programar las tareas del siguiente año. También, para evaluar el trabajo realizado y programar las tareas del siguiente año. Y segundo, hacer una revisión de dichas conclusiones para ver dónde estamos, qué hemos llegado, cómo lo estamos haciendo y cómo podemos mejorar. A partir de ahí, miren, aquí aparecen 4 elementos de lo que es el Plan Nacional de Pastoral. Todo cita. En el número 815 dice: el Plan Nacional de Pastoral es un instrumento privilegiado de la acción de nuestra iglesia, orientándolos con líneas doctrinales bien definidas, delimitando las opciones pastorales y programando cada año su acción pastoral. Soy hermana Ruth, misionera de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Pertenezco a la Pastoral de la Niñez, que es la pastoral materno-infantil de la República Dominicana. Y en este preencuentro de pastoral en el que estamos viendo los desafíos que tiene la Iglesia Dominicana,
Entendemos que uno de ellos es justamente fortalecer la formación de los agentes de pastoral en una vivencia de la experiencia y el encuentro personal con Jesús. También hemos identificado en la comisión la importancia que tiene el suscitar la experiencia del amor de Dios en todas las familias que acompañamos, con el propósito de que esta experiencia de sentirse amado y amada lleve a padres y madres a amar a sus hijos, y que de esa manera podamos generar una cultura del cuidado que promueva la preservación del valor más importante, que es la vida humana, y dé a cada ser humano la dignidad que merece. Queridos hermanos, estamos aquí en el preencuentro nacional. Mi nombre es Teresa María Santana, pertenezco a la diócesis de San Pedro de Macorís, pertenezco a la Comisión de Misión y Comunidad a nivel diocesano. Estamos en este preencuentro mirando los diferentes desafíos que tenemos como Iglesia Dominicana. Uno de ellos es la comunicación, la evangelización, el llevar ese mensaje de Cristo Salvador a todos los medios y a todos los lugares, para que las personas, los hermanos, los bautizados, tengan ese encuentro personal con Jesucristo. Entonces nosotros aquí en este preencuentro estamos mirando los desafíos que tenemos como iglesia y como sociedad, para poder entonces dar respuesta certera a esos desafíos y así poder instalar e instaurar el reino de Dios aquí en la tierra y aquí en nuestra amada República Dominicana. Presidir esta Eucaristía con ustedes en este preencuentro, la preparación de nuestro trabajo para el proyecto de pastoral para el próximo año 2027. Y en este día o este tiempo que ustedes estarán acá, es para nosotros como iglesia sumamente importante, porque de aquí saldrán las ideas, los planes, las iluminaciones que necesitamos como iglesia dominicana. Y la palabra de Dios naturalmente debe ser la primera fuente donde nos acerquemos a buscar la orientación, la iluminación necesaria para definir lo que realmente nuestra iglesia dominicana necesita. Y por eso pedir la presencia del Espíritu para que el Espíritu le ilumine a cada uno, le dé la sabiduría necesaria, la inteligencia necesaria para orientarnos en este caminar que vamos haciendo en nuestra iglesia dominicana. Y al escuchar la palabra de Dios en este día que se ha proclamado, escuchamos cómo en el libro de la Crónica, o el libro de Crónica, hay un ambiente de confusión. El pueblo no sabe a dónde ir, ni los que tienen la dirección saben por dónde orientar y guiar correctamente el pueblo, porque si su mente se ha nublado, están confundidos, no saben por dónde ir. Y el que quiere iluminar y orientar el camino del pueblo, guiado por la presencia divina, es rechazado y cuesta. Y por eso cuesta mucho uno poder enrumbar el pueblo de Dios de acuerdo a lo que el Señor quiere. Y hay que ser muy dócil y humilde para uno poder entender qué es lo que Dios quiere. El rey no entendía, ni entendían las autoridades. Y todo aquel que intentaba oponerse a lo que ellos pensaban, eran prácticamente eliminados. Pero el Señor insiste a través del profeta y a través de los que Él envía, que traten de mantenerse de acuerdo a sus mandatos. Y en medio de la confusión nunca falta la palabra de Dios. En medio de la oscuridad siempre aparece la luz, y a través de alguien
a través de la palabra, a través del mensaje. Y ustedes en esta tarea que la iglesia le encomiendan, deben ir buscando la luz en medio de tantas confusiones que tenemos en nuestra sociedad, en nuestro mundo, y evangelizar, llevar el mensaje de Dios, llevar un plan de trabajo pastoral, cuesta mucho, porque son muchas las posiciones, las ideas, muchos los intereses que a veces se mueven entre nosotros, y hasta dentro de nuestra misma iglesia cuesta muchas veces, porque cada uno quiere hacer lo que él desea, o lo que le place, o lo que le guste, y no se deja guiar muchas veces por la voluntad de Dios. Y por eso es muy importante que nosotros en este ambiente de reflexión podamos hacer un discernimiento que nos ayude como iglesia a seguir caminando con los pasos que hemos venido dando, pese a las confusiones, pese a las tantas situaciones que hay en la sociedad y en el mundo, que podamos seguir siendo los punteros en este caminar para orientar nuestra iglesia en República Dominicana. En medio de la oscuridad, en medio de las turbaciones, en medio de las confusiones, buscar la luz. Y por eso pedir la luz en este encuentro para seguir caminando con pies firmes en nuestra iglesia y guiando correctamente nuestra iglesia. Pero también nuestra misión de iluminar, de orientar el caminar de nuestra iglesia en el día a día, tiene una meta, un objetivo claro. Es llevar la persona hacia Dios, llevar a la comunidad, al creyente, al bautizado, a la bautizada, hacia Dios. Y por eso también en el evangelio que hemos escuchado está la misma situación de confusión. Dios o el mundo, Dios o las cosas materiales. Entonces nosotros debemos indicar el camino, es por aquí, es conducir la persona, la comunidad, el pueblo hacia Dios. Y por eso el plan no se puede quedar solamente encerrado en sí mismo, el plan, nuestro proyecto. El plan tiene un objetivo, que es conducir la comunidad, el pueblo de Dios, hacia el encuentro con el Señor. Si hacemos un plan, un trabajo, un proyecto, pensando en el objetivo, la meta que vamos a conseguir, mucha gente, mucho movimiento, muchos grupos, muchos números, muchos por ciento, tenemos todos los números, todos los por ciento, todas las cosas, y al final llevamos la gente a Dios. Si no es para llevar al encuentro con Dios, entonces se convierte en una empresa cualquiera, que al final pasan balance, hacen auditoría y no fue bien, ganamos mucho, la empresa creció, pero no conoció la empresa. Estaba ahí, pero no sabe ni lo que hacía. Producir mucho, hacer mucho. Y hoy el desafío en medio de las turbaciones y confusiones es llevar al encuentro con Dios. Hay sed y necesidad de Dios. Y nosotros no podemos perdernos en conceptos, en ideas y en planes, porque nos perdemos. El proyecto, claro, debe estar bien orientado, pero que lleve al conocimiento de Dios, que la gente tenga el encuentro con Dios, un conocimiento de Dios. Por eso la formación es fundamental en este proceso de conducir la comunidad, el pueblo a Dios. El conocimiento, la experiencia, la formación del pueblo de Dios para que lo conozca bien. Que lo conozca bien. Si no, nos vamos a cansar. Y a veces parecemos hasta cansados nosotros mismos de ver de muchas cosas. Y entonces vemos que la gente sigue con la misma necesidad de Dios. ¿Qué nos está pasando? Entonces,
Nuestra misión es clarificar, orientar, buscar luz para llevar entonces a través de este proyecto, a través de un plan de trabajo, al encuentro con el Señor, al conocimiento de Dios. Y eso es lo que se necesita hoy, con tantas confusiones, con tantas situaciones que hay en nuestra humanidad y nuestro pueblo, República Dominicana. Y ese objetivo de conocer a Dios entonces lleva a construir lo que dice también el texto del Evangelio. Buscar todo lo otro, está bien, pero lo central es el reino de Dios. El reino de Dios, la iglesia, Cristo, el centro de todo, para que realmente nosotros como cristianos podamos llegar a la meta. El reino de Dios es el proyecto, llevar al reino de Dios, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de Dios, para poder construir el reino de Dios. Si no, vamos a seguir con una gran paradoja. Muchos cristianos, muchos bautizados, y este año estamos celebrando el año del bautizado y nos gozamos, muchos bautizados, fila, pero sigue todavía la sociedad con tanta desigualdad, tanta pobreza y con tantas situaciones de males, de violencia, de desgracia. Y entonces no estamos impactando. Entonces el reino de Dios se queda corto, porque estamos convirtiendo nuestra sociedad en un infierno. Cristianos haciendo daño, cristianos provocando males, situaciones en nuestra sociedad. El reino de Dios es de justicia, dice, paz, justicia y amor. Y de ahí que el que conoce a Cristo, el que ha tenido un encuentro con Cristo, o aquel que hemos llevado a Cristo, que se está haciendo, y hay mucha gente que se ha convertido y está haciendo mucho bien en nuestra iglesia, pero todavía el reino está por mitad. Hay que seguir trabajando para que ese reino se realice. Y podamos, si el plan está dando muchos resultados, porque tenemos el país, la sociedad, nuestras comunidades, nuestra parroquia, ya no hay tanta violencia, no hay tanta desgracia, no hay tantas situaciones, aunque no depende de nosotros, porque no somos gobierno ni Estado, pero sí tenemos un deber de construir el reino, porque aquel que ha conocido a Dios, aquel que ha salido de la confusión, entonces llevará una vida más justa, más organizada y más orientada hacia el prójimo, hacia el hermano. Necesitamos todos y todas trabajar para que nuestro plan, nuestro proyecto como iglesia tenga bien claro que todo el que se involucre conozca verdaderamente de Dios y que a la vez se involucre en la construcción del reino de Dios, desde su pequeñez, desde su grandeza, desde sus dones, desde sus valores, cada uno haciendo parte y construyendo poco a poco ese reino que anhelamos, deseamos entre nosotros, que es la presencia plena de Cristo entre nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en nuestro mundo y en nuestros corazones. Que así sea. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. Gracias por su amable sintonía en este su programa La Voz de los Obispos, que semanalmente se hace con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes, a fin de que estén al tanto de nuestro quehacer, de nuestro caminar, de nuestro peregrinar como iglesia en la República Dominicana. En este segundo bloque compartimos ahora con ustedes lo que fue la celebración del 40 aniversario de aquel grupo de sacerdotes que se ordenaron en el 1986 bajo la imposición de manos de el cardenal Octavio Antonio Veras y un nutrido grupo de obispos y sacerdotes en el Estadio Olímpico, aquella famosa ordenación de los 23, de los cuales algunos han partido hacia la casa del Padre, oramos por ellos, y otros están ejerciendo el ministerio. En la parroquia Paz y Bien de la diócesis Estela Maris, allí celebramos este 40 aniversario. Hoy damos gracias al Señor por la ordenación sacerdotal hace 40 años en que fuimos ordenados
23 sacerdotes. Y hoy damos gracias a Dios y ponemos en nuestras oraciones algunos que ya han fallecido. Estamos felices y contentos en esta celebración litúrgica por estos 40 años de vida sacerdotal de estos hermanos nuestros. Y hoy nos convoca el Señor para dar gracias a Dios por estos 40 años de vida sacerdotal en este espíritu y en el marco de los 800 años del tránsito de San Francisco, que estamos celebrando la vida franciscana y de la tradición capuchina también. Hoy celebramos solemnemente esta fecha, no solamente como un recuerdo, sino como una memoria de agradecimiento a Dios, como servicio y el amor que tiene con estos hermanos nuestros que cumplen estos 40 años. ¿Qué significa esto en la Biblia? 40 años evocan un tiempo de camino, un tiempo de prueba, un tiempo de purificación y un tiempo de fidelidad. ¿Qué es lo que han hecho ellos en 40 años? ¿Qué no vivimos nosotros en 40 años? Lo que ya tenemos. Muchísimas cosas. Pero Dios bailando, va configurando. Y esto, el pueblo de Israel en esos 40 años en el desierto que caminó, representan también la misma esperanza del pueblo, la predicación de tus hermanos, el acompañamiento de ellos al pueblo. Y también 40 son aquellos días que vivió Jesús en el desierto. También San Francisco de Asís, en este marco también de la celebración jubilar, vivió el tiempo de Cuaresma a San Miguel, donde recibió los septismas, también a la Virgen María y los 40 días de la tradicional Cuaresma que nosotros vivimos en la iglesia. Y hoy estos hermanos que cumplen 40 años de vida sacerdotal nos hablan de una vida entregada al servicio del Evangelio. Eso han hecho. Entrega incondicional, sostenida solamente por la gracia de Dios. Por la gracia, cada año renovamos este compromiso de fe. Igual todos los sacerdotes que estamos aquí. Cada año renovamos esa promesa ante Dios de servirle de manera abnegada. ¿Qué significa ser sacerdote? Significa seguir a Cristo como lo hizo Francisco, pobre, humilde y crucificado. Significa vivir la fraternidad, la cercanía con los necesitados y la sencillez que caracterizó al seráfico padre San Francisco de Asís. Durante estas 4 décadas el Señor ha actuado a través de las manos bendecidas de estos hermanos. Hoy damos gracias a Dios nuevamente por los innumerables bautismos, las Eucaristías ofrecidas, consolaciones, guías espirituales, familias acompañadas, comunidades acompañadas, quizá muchas veces de obras permanentes ocultas a los ojos del mundo, pero son bien conocidas a los ojos de Dios. También reconocemos por estos años que no han sido exentos de dificultades. También ha estado quizá en momento de prueba, momento de cansancio, de incomprensiones y de cruces. Sin embargo, la fidelidad de Dios ha sido más fuerte que la debilidad humana. Dios siempre puede más. Hace unos años, 40 años, hubo una efusión poderosa del Espíritu Santo en el Estadio Olímpico, donde fuimos ungidos sacerdotes, 23 diáconos. Dar gracias a la orden franciscana capuchina, hace alrededor de 49 años, llegué yo a esta iglesia de paz y bien, y ellos me recibieron
Ellos me educaron y ellos me enseñaron a conocer y amar al pobre de Asís, Francisco. Gracias de todo corazón a mis hermanos menores capuchinos. Gracias, hermanos sacerdotes. Francisco sentía un cariño especial por los sacerdotes. Y en el testamento dijo: el Señor me ha dado una fe tan grande en los sacerdotes. Son mis señores y no quiero ver pecados en ellos, porque solamente de ellos recibo el santísimo cuerpo y la santísima sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Que por la poderosa intercesión de Francisco de Asís, el Espíritu Santo descienda y nos haga comprender el sentido místico profundo de un sacerdote consagrado. Con motivo de estos 40 años voy a tomar un año sabático de ermitaño. Me voy al monasterio de las hermanas pobres de San Francisco y Santa Clara, en Santo Cerro La Vega. Allí duraré un año entero de silencio y oración. Cuando piensen en mí, digan esta oración: amado, eterno y adorado Padre, que tu voluntad santísima, que siempre es buena, perfecta y santa, se cumpla en tu siervo, Fray José María Guerrero, en el nombre de los sacerdotes presentes y de toda la feligresía, en señal de obediencia y sumisión y fidelidad, beso los pies de cada apóstol aquí presente. Gracias por su amable sintonía, recordándole que estamos en el mes del Sagrado Corazón. Aunque su fiesta ya pasó, su celebración y su dinamismo debe continuar en nosotros a lo largo de todo este mes. Quisiéramos despedir nuestro programa no sin antes felicitar en su ordenación episcopal a Monseñor José Dolores Grullón y en los aniversarios de ordenación sacerdotal de Gregorio Nicanor Peña, Carlos Tomás Morel Diplán y Santiago Rodríguez Rodríguez, quien han celebrado aniversarios de ordenación presbiteral. Para todos ellos, muchas felicidades, que el Señor les siga reconfirmando en su ministerio y ustedes sigan siendo pastores según el corazón de Jesús. Después de felicitar a nuestros presbíteros y obispos en sus respectivos aniversarios de ordenación episcopal y presbiteral, quisiera invitarles a cada uno de ustedes a la misa en honor del Santo Padre. Esta misa en honor del Santo Padre la celebraremos el próximo domingo 28 de este mes de junio a las 5 de la tarde en la Catedral Primada de América. Esta Eucaristía la presidirá el nuncio de su santidad, Pier Giorgio Bertoldi. Todos estamos invitados a esta Eucaristía donde oramos por el Santo Padre León XIV. Les imparto mi bendición cordial para todos y cada uno de ustedes, para sus familias y sus proyectos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor.